Desde que el ser humano contempló los cielos, nació en su interior un anhelo silencioso: vencer la distancia, desafiar lo imposible, transformar lo desconocido en un camino. Desde que el ser humano contempló los cielos, nació en su interior un anhelo silencioso: vencer la distancia, desafiar lo imposible, transformar lo desconocido en un camino. A principios del siglo XX, ese anhelo por fin tuvo alas, y pocos nombres simbolizan ese impulso con la fuerza de Amelia Earhart. Ella no fue solamente una aviadora, se convirtió en un icono de valentía, innovación y libertad. Pero el destino quiso que también se transformara en un enigma, una desaparición que ha cruzado décadas, que ha planteado preguntas incómodas y ha dejado un silencio institucional que, hasta el día de hoy, resuena con una fuerza inusitada. ¿Qué fue lo que realmente le ocurrió a Amelia Earhart sobre las vastas y solitarias aguas del Pacífico? Para entender el misterio, primero debemos viajar a su tiempo. Entre las décadas de 1920 y 1930, el mundo vivía una revolución silenciosa, impulsada por el rugido de los motores. Los aviones, antes vistos como frágiles curiosidades experimentales, se estaban convirtiendo en poderosos instrumentos de exploración, comunicación y, sobre todo, de poder. Fue la llamada Edad de Oro de la aviación, un periodo en el que los pilotos eran percibidos como héroes modernos, semidioses que se atrevían a enfrentar distancias colosales armados únicamente con mapas incompletos, instrumentos rudimentarios y una valentía que rayaba en lo poético. En ese contexto de riesgo y gloria, nació una nueva forma de celebridad, aquella que se conquistaba en el cielo. En medio de este escenario, Amelia Earhart surgió como una figura improbable, casi revolucionaria. En una época donde la aviación era un club casi exclusivo para hombres, ella rompió barreras culturales y prejuicios con una mezcla única de determinación, inteligencia y un carisma que cautivaba a las multitudes. Cada vuelo que emprendía era mucho más que una simple travesía de un punto a otro. Era una declaración silenciosa pero contundente de que los límites impuestos por la sociedad podían y debían ser superados. Amelia no buscaba récords por la fama vacía, buscaba horizontes. Cada nuevo desafío era un paso más en su misión personal de expandir las fronteras de lo posible, no solo para ella, sino para toda una generación. Sus hazañas se convirtieron en leyenda, travesías en solitario que cruzaban océanos, rutas inéditas que nadie se había atrevido a trazar, récords de velocidad y altitud que parecían inalcanzables. Con cada logro, la fama de Amelia crecía exponencialmente, no solo como una piloto excepcional, sino como un verdadero símbolo de progreso y modernidad. Su imagen recorrió el mundo, una mujer confiada, de mirada serena pero decidida, de pie junto a su avión. Era la personificación del futuro en movimiento, una figura que inspiraba a millones a soñar más alto. Su influencia trascendió la aviación, se convirtió en una voz para la igualdad y en un modelo a seguir. Y así en 1937, en la cima de su fama y con el mundo a sus pies, Amelia decidió enfrentar el desafío definitivo, el proyecto más ambicioso de su carrera: dar la vuelta al mundo, siguiendo una ruta ecuatorial, la más larga y peligrosa de todas. Era una empresa monumental, logísticamente compleja y plagada de riesgos. Requería una planificación meticulosa, una resistencia sobrehumana y una pizca de suerte. Pero para alguien impulsado por lo desconocido, para una exploradora de corazón, este reto no era una opción, era un destino inevitable. El viaje comenzó con gran expectación. Etapa tras etapa, Amelia y su navegante, Fred Noonan, conquistaban continentes y océanos. Pero al emprender una de las fases más delicadas del viaje, sobre la inmensidad del Océano Pacífico, algo empezó a ir terriblemente mal. Las comunicaciones con el guardacostas Itasca, que la esperaba cerca de su próximo destino, la diminuta isla Ouland, se volvieron inestables, confusas, mensajes fragmentados, reportes de bajo combustible, estática, y luego, un silencio absoluto. El avión, el Electra 10, nunca llegó a su destino, nunca fue visto de nuevo. En ese preciso instante, la heroína de los cielos se desvaneció,
y en su lugar nació uno de los mayores y más perdurables misterios de la historia moderna. Inmediatamente se desplegó la mayor operación de búsqueda y rescate naval de la historia hasta ese momento. La Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos peinaron más de 250.000 millas cuadradas de océano. Se movilizaron recursos sin precedentes, pero no surgió ninguna respuesta definitiva, ni un resto del avión, ni una señal, ni un rastro. La conclusión oficial fue que el avión se había quedado sin combustible y se había estrellado en el mar. Pero con el paso de los años, y ante la ausencia total de pruebas, las preguntas comenzaron a multiplicarse y a tomar una dirección mucho más inquietante. ¿Podría una aviadora tan experimentada simplemente haberse perdido? ¿O había algo más en juego? La versión oficial nunca satisfizo a todos. Pronto comenzaron a surgir hipótesis alternativas, teorías no oficiales que pintaban un cuadro muy diferente. Algunas sugieren desvíos de ruta deliberados o aterrizajes forzosos en islas deshabitadas, pero las más intrigantes hablan de algo mucho más oscuro, teorías que vinculan la desaparición de Erhardt con los crecientes intereses estratégicos y las tensiones geopolíticas en el Pacífico, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Se habla de espionaje, de que su vuelo era una tapadera para una misión de reconocimiento sobre instalaciones militares japonesas. Se especula con una captura y una ejecución secreta, y se señala a agencias de inteligencia, como la futura CIA, de mantener un pacto de silencio. Ninguna de estas teorías ha sido confirmada oficialmente, pero el persistente silencio institucional y la clasificación de ciertos documentos solo sirven para alimentar el misterio y la fascinación. Al final, más que respuestas concretas, el caso de Amelia Earhart nos ha dejado un legado de preguntas. Preguntas sobre los límites de la ambición humana, sobre el precio del progreso y sobre las verdades que a veces se ocultan detrás de las cortinas del poder. Quizás sea precisamente esa incertidumbre lo que mantiene viva su historia, lo que la hace tan poderosa, la idea de que no todo misterio necesita ser resuelto para seguir inspirando, para seguir desafiando nuestra imaginación. Su desaparición nos obliga a mirar más allá de lo evidente. Amelia Earhart no pertenece únicamente a la historia de la aviación, pertenece al imaginario colectivo de la humanidad, a esa galería de figuras que nos recuerdan nuestro eterno deseo de explorar. Su historia es un testamento a la valentía, pero también un recordatorio de que el universo todavía guarda secretos. Mientras haya cielo sobre nuestras cabezas, habrá preguntas, y mientras haya preguntas, siempre habrá exploradores dispuestos a buscar las respuestas. Si te apasionan las historias que unen aventura, misterio y una profunda reflexión histórica, dale like a este video, compártelo con quienes aman los documentales que van más allá de la superficie, y suscríbete al canal para seguir explorando los grandes enigmas de la humanidad. El próximo misterio puede estar mucho más cerca de lo que imaginas.